Hoy, aparte que nos acercamos ya a celebrar las fiestas de la Pascua, se nos ofrece otro motivo de alegrarnos. Por eso es el domingo letal, el domingo de la alegría. Y nos habla aquí de este perdón que Dios nos brinda cuando nos arrepentimos. Fíjense que lo central de esta parábola está al inicio, cuando se describe que a Jesús se acercaban los publicanos y los pecadores. Eso es interesante porque el pueblo de Israel se sabe que es el pueblo elegido de Dios para cantar las alabanzas de Dios. Pero como pueblo, ellos simplemente saben que quien los bendiga va a ser bendecido. Quien los maldiga será maldecido. O sea, no por ellos, sino por Dios. Y así es. Pero el Señor nos llama a ir mucho más allá, a llevar esta buena noticia del amor de Dios a otros. Y eso es lo que hizo Jesús en toda su vida. Por eso se acercan los publicanos y los pecadores. Y entonces dice aquí que los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Eran gente buena, no eran gente mala, no eran asesinos, no eran criminales, eran gente que estudiaba la Biblia. De hecho, los escribas conocían muy bien la Biblia, ellos la copiaban, por eso se llaman escribas. En aquella época de Jesús estaban surgiendo muchas sinagogas. Y era importante la misión del escriba para que la sinagoga tuviera todos los textos de la Biblia. Ellos pedían prestado de otras sinagogas vecinas e iban copiando toda la Biblia. Cuando ya la tenían lista, devolvían los textos a la otra sinagoga. Y así iban teniendo esos textos. Pero ellos, como pueblo elegido de Dios, no se acercaban a los pecadores. ¿Por qué? Porque para no contaminarse. Entonces Jesús sí se acerca. De hecho, se acerca a nosotros. Él nos busca. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. Libremente nos ama. Y entonces Jesús cuenta esta parábola de este padre con sus dos hijos. Fíjense, el hijo menor le dice: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Y el padre les repartió los bienes. Fíjense cuando se entrega la herencia a un hijo. Se entrega cuando el papá muere, ¿sí o no? Este hijo, al pedirle al padre que le reparta su herencia, prácticamente le está deseando que se muera. Sin embargo, el papá ama tanto a su hijo que le entrega lo que le corresponde. Fíjense que, como era el hijo menor, al hijo menor no le podía entregar las tierras. Las tierras no se podían dividir. Tenía que conservarse entero el terreno. Entonces el papá se lo entregaba normalmente al hijo mayor, lo que eran las tierras. Al hijo menor le podía entregar, le decía: bueno,
esto está cultivado con esta cosa, la cosecha es tuya. O le podía decir, este ganado, tú te lo puedes llevar si lo quieres. Así, cosas, le podía entregar cosas. No podía darle tierras. Entonces, según parece, le entregó lo que le correspondía y este seguramente vendió las cosas, se llevó el dinero y se fue a un país lejano, dice, donde derrochó su fortuna. Esto es un signo de lo que nos pasa a nosotros. Dios nos ha dado la vida, nos ha entregado tantos bienes por puro amor. Y muchas veces nosotros hemos querido disponer a nuestro antojo de las cosas que Dios nos ha dado. Cierto que tú dices, pero si Dios me lo dio, entonces es mío. Sí, pero no te lo dio para derrocharlo, para malgastarlo en el pecado, por ejemplo, o en tus gustos, en tus cosas, sino para vivir una vida cristiana en santidad. Dios nos llama a la santidad a todos. Entonces, muchas veces nos dedicamos a eso. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es que hemos malgastado todo? Tal vez no es que hayas malgastado dinero o cosas materiales, pero sí los bienes que Dios te ha dado. El sentirse bien, el sentirse en paz, el sentirse en alegría. Muchas cosas, muchos bienes espirituales que Dios te ha dado. Los malgastamos en cosas que no son del agrado de Dios. Y entonces cuando vienen los sufrimientos, las dificultades de la vida, te golpean y no los soportamos. Es más, muchas veces nos quejamos de Dios. Oh Dios, ¿qué he hecho yo de malo para que tú me mandes estas cosas, esta enfermedad o esta situación? No es que haya hecho nada malo. O sea, Dios no está con el garrote para estarte dando cuando te portas mal. Al contrario, vamos a ver cómo este padre, este muchacho se arrepiente, prepara un discursito y va donde el papá. Él se da cuenta, dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Jornalero, ustedes saben, era el trabajador de aquella época que le pagaban día a día. Y era obligatorio pagarle el día al jornalero, porque podía hacer que no tuviera para comer ese día, no tuviera que llevarle nada a su familia ese día. Entonces era obligatorio pagarle para que el jornalero pudiera llevar algo a su casa, pudiera alimentar a su familia. Era obligación del que estaba dando el trabajo dar el pago cada día. Entonces, dice, ¿y cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Seguramente, aparte de darle el salario correspondiente, le distribuía pan a sus jornaleros. Entonces tienen abundancia de pan. Por eso, él dice, ¿cuántos tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Fíjense este pan, ¿qué nos simboliza a nosotros? Simboliza a Cristo mismo. Se nos entrega en el pan, en la Eucaristía. Y dice, entonces este hijo se pone en camino a donde está el padre. Dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Eso es impresionante. No sé si ustedes no se conmueven al escuchar esta historia, porque es tu historia también, es mi historia. ¿Cuántas veces yo he pecado, o tú has pecado, y cuando ya te has arrepentido, es Dios quien sale a tu encuentro a abrazarte y a besarte? Y a lo mejor tardaste en arrepentirte,
tenías el corazón endurecido. Decía, no me da la gana, no quiero convertirme. No quiero dejar la ira, dejar el odio, dejar este pecado de fornicación o de adulterio. No quiero, porque me siento a gusto en el pecado. Y cuando al final nos arrepentimos, el Señor está esperándote, porque te ama, porque nos ama profundamente. Entonces, este hombre, el padre, fíjense, este padre no era un jovencito, seguramente era ya una persona de edad. Estaba esperando que viniera el hijo, que el hijo ya era un adulto también. Y en cuanto ve a su hijo, sale corriendo. ¿Te imaginas una persona mayor? Sale corriendo a abrazarlo. Y el hijo empieza a decir su discursito. Padre, pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Ahí el padre lo interrumpe. El padre no le permite que diga eso, que no es hijo suyo. Una vez que el Padre, o sea, Dios, nos ha adoptado como hijos, somos hijos siempre. Y Él siempre nos va a amar. Porque Él nos ha dado su naturaleza. Y entonces dice, ¿qué empieza a decir el Padre? El Padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. ¿De quién era el mejor traje? El hijo menor se había llevado todas sus cosas, no había dejado nada. El hijo mayor no le iba a tocar sus cosas. El mejor traje era el del papá. Le pone su mejor traje. Dios también nos da su mejor traje. El mejor traje de Dios para nosotros es la vestidura bautismal, que nos ha revestido de su naturaleza, la naturaleza divina. Fíjense que Dios nos quiere vestidos. Y el mundo nos impulsa a andar semidesnudos. Hace que las mujeres anden, por ejemplo, con los hombros descubiertos. O sea, como andes en tu casa está bien, pero andar en la calle debe andar la persona con la dignidad de hija de Dios, que es templo del Espíritu Santo. Tanto hombres como mujeres, bien vestidos, especialmente cuando venimos a misa. A misa un buen traje, ¿verdad? Que cubra bien todo el cuerpo de la persona. No venimos en minifalda o en pantaloncitos cortos a la iglesia, o mostrando los hombros, sino con un traje elegante. Y se pone, sacar enseguida el mejor traje y vestirlo, ponerle un anillo en la mano. El anillo no era solo un adorno, era un símbolo de poder, porque normalmente en el anillo había una marca donde se marcaban los documentos de la familia. Entonces, poner un anillo, sandalias en los pies, dice, traed el ternero cebado y matadlo. Esto es también importante porque el ternero cebado significa que lo estaban preparando para un día especial. Un ternero cebado se podía dar de comer hasta 100 personas. Significa que este papá invitó a todo el pueblo. A todo el pueblo lo invitó a decir, aquí está mi hijo.
a quien yo amo. Le da esa acogida a su hijo. Así el Señor nos da la acogida en la iglesia. Nos da la acogida en la iglesia a todos, porque nos ama. Pero el hijo mayor estaba en el campo, dice, escucha la fiesta, ve el baile. Dice, ¿qué está pasando? Dice, que llegó tu hermano y como lo ha recobrado con salud, tu papá ha hecho fiesta. Y entonces el hijo no quiso entrar, se enojó, no quiso entrar. Y fíjense este amor del padre que también sale a buscar al hijo, al otro hijo, al hijo mayor. Y entonces le hace el reclamo. Tanto tiempo te he servido y no me has entregado nunca ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Sin embargo, el padre le dice algo cierto. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, todas las tierras eran del hijo mayor, por ser el hijo mayor. Cuando el padre muriese, todo iba a pasar al hijo mayor, todas esas tierras. Por eso el papá le dice, todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Fíjense, hermanos, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Que nosotros seamos también como un Padre misericordioso para con todos, también para con aquellas personas malvadas que vemos en el mundo, que quisiéramos, a lo mejor pensáramos, estos malvados tienen que acabarlos, tienen que meterlos, refundirlos hasta el último infierno. Pues no, tenemos que orar por la conversión de los malvados. Que el Señor tenga misericordia de ellos también. Y así también esa misma misericordia puede revertirse hacia nosotros.